recordamos que estamos haciendo un repaso de la materia para preparar el examen superior. No se contenten ustedes con hacer el ejercicio y ya está. No, hay que ir al temario, sobre todo para aquellas cuestiones que aquí les ofrezcan dudas. Que luego en el examen sale, claro, en el examen pueden salir preguntas que no hayamos visto aquí, evidentemente, son normal, no podemos protestar por eso. Debemos ir bien preparados. La mejor forma de preparar es con eso, por dos razones. Por la forma de preguntar. Es muy importante en la UNED ver cómo se pregunta. Según sea el tipo de pregunta, así estudiamos y así repasamos. El tipo de preguntas es este. Ahora, la materia sobre la que se pregunta es amplia y puede variar, ¿no? ¿Vale? Este ejercicio es de 25 preguntas, pero saben que en el examen final solo salen 10 preguntas. No vamos a empezar. Es de 5 preguntas porque así tenemos más opciones de repasar más y de abarcar más materia. Primera pregunta son de ortografía. Probablemente en este año ya dejen la ortografía a un lado. Probablemente. Primera pregunta, opción C. Debajo. Segunda pregunta, opción C, explanada. Tercera pregunta, opción C, garaje. Es muy probable que ustedes en ciertos contextos, al leer, vean garaje con G. Sí. Es con J, preferiblemente con J. La Real Academia siempre recomienda J. Garaje, no, sí, se ve mucho por ahí, pero es garaje con J. Pero en catalán es garaje, es al revés. Sí, no, pero no solo en catalán, también en inglés, también en francés, garaje. Pero es garaje con J. Garaje con J, aquí garaje con J. Garaje con J porque es la forma admitida por la Real Academia. Garaje con J. Y la número 4, opción D de dedo, espectral y escaso. Vamos, la número 5. Está bien acentuado. Siempre hago hincapié en este bien y mal, es una de las cuestiones que siempre con la que juegan los profesores que ponen este examen. Está uno acostumbrado bien. Ojo, que en un momento dado preguntan por la mal, por la mal acentuada, por la no mala. Está bien acentuado, opción B de 2. El premio es para ti. Está bien acentuado, no lleva tilde. Está bien acentuado precisamente por no llevar tilde, porque ti es un monosílabo que siempre cumple, que siempre pertenece a la misma categoría. Es la 5. Estamos con la 5, ¿no? Sí. Efectivamente. La 5 es B, fui y volví. Fíjense ustedes cómo juegan ellos ahí. Hay dos I. Y es fácil, muy fácil, que nosotros confundamos una I con un punto o una I con una tilde. La I de fui lleva punto, pero la de volví lleva una tilde. Esa es apenas perceptible, pero tenemos que fijarnos bien. Porque no se ve. Sí, son casi iguales, pero hay diferencias. Por lo tanto, tenemos que... ¿por qué está bien acentuada? Fui no lleva tilde porque es un monosílabo, y volví, es una palabra bisílaba, termina y es llana, es aguda y termina en vocal, por lo tanto se acentúa. Vamos a ver qué pasa con la A. Es por eso, mire usted, esto, eso y aquello nunca lleva tilde. Es más, ahora los pronombres demostrativos tampoco llevan tilde, según la última norma de la Real Academia. Los demostrativos, tanto adjetivos demostrativos como los pronombres posesivos siempre van sin tilde. Llorar y reír, ahí sí que falta una tilde. ¿Por qué? Porque reír es un hiato.
Ahí el encuentro de una vocal media con una vocal alta, pero el acento fonológico recae sobre la vocal alta. En esos casos siempre hay que poner la tilde, aún yendo contra las reglas generales de acentuación. Y ahí hay dos sílabas, reír. ¿Por qué? Porque hay un hiato. La cuestión de diptongos e hiatos la tienen que llevar muy, pero que muy trillada. Muy trillada. Porque sale seguro. No se prohíbe. También ahí falta la tilde en la I. No importa que esté una H intercalada. La H intercalada saben ustedes que no es fonema, porque no se pronuncia, es una H muda. Pues ahí lo que hay es el encuentro de una O, una I, una vocal media y una alta. Y el acento fonológico recae sobre la vocal alta, lo mismo que con reír. Por lo tanto, hay un hiato, y en este caso, aún yendo contra la regla general de acentuación que dice que las palabras llanas terminadas en vocal no se acentúan, aquí sí prohíbe, es llana y termina en vocal y lleva tilde. ¿Por qué? Porque la regla es siempre que el acento fonológico deshaga un diptongo por recaer sobre una vocal alta, siempre se coloca tilde. 7. Está mal acentuada la C. Oír. ¿Y por qué está mal acentuada? Porque oír también lleva tilde. La 7. La 6. Ahora me he saltado la 6. Vale. Bueno, repito. Vamos a la 6. Para seguir el orden. La 6. El premio es para ti. Lo habíamos dicho antes que ti nunca lleva tilde porque siempre es pronombre. Y el acento cuando se coloca en los monosílabos se llama la tilde diacrítica y es precisamente para distinguir la distinta categoría gramatical a la que pertenece. Como tilde siempre es pronombre, pues no necesita de tilde diacrítica. Bien, ahora vamos a la 7. A la 7. Pregunta número 7. Está mal acentuado la C, oír. Está mal acentuado por lo que acabo de decir antes, ¿no? Ahí lleva un tilde, como hemos dicho antes, está el acento fonológico sobre la vocal alta. Sin embargo, la tema también, por ejemplo, oído, fíjense que lleva tilde y es el mismo caso que oír. Y fíjense que oído es una palabra llana terminada en vocal. Aún yendo contra las reglas generales de acentuación hay que poner la tilde. Pie no se acentúa porque es monosílabo. Sin embargo, traspié sí se acentúa porque ya no es monosílabo, es disílabo. Pregunta número 8. Bien puntual. Opción C. Vamos a explicar por qué. B, Ana. ¿Por qué Ana aparece ahí entre comas? Porque es un vocativo. B, Ana. Con él, coma. ¿Qué te dice? ¿Por qué la segunda, la tercera coma? Porque después de esa coma aparece una proposición causal. Esto significa, ve Ana con él porque te interesa. Ese que, cuando va con y sale mucho este tipo de frases. Ponte el abrigo que llueve. Entonces, ponte el abrigo, coma, porque llueve. Compra de todo, pan, leche, vino, etc. Ese está mal. ¿Por qué? Porque no se puede compatibilizar el etcétera con los puntos suspensivos. En los dos casos tenemos una enumeración abierta, pero si ponemos etcétera, no ponemos puntos suspensivos, y al revés. Y no olviden que los puntos suspensivos son 3. En ocasiones ellos ponen 2 o ponen 4, y eso está mal, y ellos lo que quieren es que ustedes se den cuenta de eso. Fíjense cómo se repite en la A. Miguel Hernández nació en Orihuela, coma, esa coma antes del paréntesis no se puede poner. Antes del paréntesis no se puede poner ningún signo de puntuación. Después sí, siempre y cuando sea necesario. Vamos a la pregunta número 9, la diéresis. La diéresis, saben que solamente se admite en we y wi, por lo tanto, averigüe lleva la diéresis, falta la diéresis. Trigueño,
Aguas, averigua, no hay problema. La 9, ¿verdad? Ahora la 10. La 10. Indique el editor bien puntual, que es la C. Y la tarea ya la has hecho, Luis. Ojo, vayan ustedes porque esto se presta fácilmente a confusión. En el temario esto está claro. En el temario, cuando hablan de la interrogación y de la admiración, ponen ejemplos casi calcados a este. Así que repasarlos bien, porque es fácil, es muy fácil confundirse. Fíjense ustedes en la D, aún queda mucho a mi juicio por hacer. Ese a mi juicio tendría que ir entre comas, porque es un inciso. Aún, ¿por qué lleva tilde ahí? Porque significa todavía. Si significara aunque, entonces iba sin tilde. El público que asista recibirá un diploma. Ese que asista está mal, porque en el caso, ya veremos esto en la segunda parte en el segundo semestre, aquí este que asista introduce una proposición adjetiva, y cuando va entre comas este que asista, ya veremos, repito, en la segunda parte del curso, que se llama una proposición adjetiva explicativa. Es decir, no es lo mismo decir los niños, por ejemplo, aquí en este caso, el público que asista recibirá un diploma. Y es que ahí no hace falta ninguna coma, porque ¿a quién se le da el diploma? Al que asiste. Ahora bien, digamos, los niños que viven lejos llegan tarde. Ahí yo especifico realmente que quienes llegan tarde. Mire usted, los niños que viven lejos, eso es explicativa nada más. Digo, eso es especificativo. Se especifica los niños que llegan tarde, los que viven lejos. Pero además hay un significado añadido, y es que precisamente por vivir lejos llegan tarde. Entonces ahí estaríamos ante una adjetiva explicativa que iría entre todos. Ya sé que esto no es fácil a veces de percibir, puede resultar un poco subjetivo, pero vamos, que sepan ustedes cuál es la diferencia entre proposiciones adjetivas explicativas, que van entre comas, y proposiciones adjetivas especificativas que van sin comas. Y eso lo veremos con mayor detenimiento en las horas. Por lo tanto, a mí no me parece adecuado que salga esta pregunta en el primer premio. En absoluto me parece adecuado. Rafael Morales, primer premio Donais de poesía, ahí tendría que ir una coma. ¿Por qué? Porque primer premio Adonais de poesía, todo eso es un inciso. No se puede poner un inciso con una coma al principio o solamente una coma al final. No, los incisos siempre, los apuestos, van con doble coma, al principio y al final del inciso, al principio y al final de la oposición. La pregunta número 11. No incide en la variación lingüística, opción D de dedo, el factor sociopolítico. Este puede ser de derecha, de izquierda o de en el letra. Vamos a ver, ya si les digo, la pregunta, la opción A, el factor sociocultural sí incide. Y lo pueden anotar ya, la palabra o el concepto sociolecto. Sociolecto está unido al factor sociocultural, es decir, la sociedad tiene distintos grupos, según la actividad a la que pertenezca. Por ejemplo, los abogados tienen su propia jerga, lo que llamamos, los médicos tienen su propia jerga, los mecánicos tienen su propia jerga. A eso le llamamos socioléctico. La distinta forma o la variante utiliza un determinado grupo social. Socioléctico. El factor personal. Todos tenemos también nuestra variante propia y característica. A eso le llamamos idiolecto. Por lo tanto, sociolecto para los grupos sociales, idiolecto para la variante individual, y cuando incide el factor geográfico, dialecto. El murciano, el dialecto andaluz, el dialecto aragonés, etc. Por lo tanto, sociolecto
vinculado al factor sociocultural y dialecto vinculado al factor personal y dialecto simple vinculado al factor geográfico. El factor sociopolítico no incide para nada en la variación lingüística. Pregunta número 12. ¿Es necesariamente diacrónico? Opción C. El estudio del desarrollo evolutivo del latín al romance. Ya saben que diacronía significa a través del tiempo. Es un estudio de la lengua a través del tiempo. Y sincronía es un estudio de la lengua en un momento dado. Por lo tanto, el estudio del Quijote es un estudio de la lengua en un momento dado. El análisis de la lengua coloquial, pues, lo hacemos hoy, pues es en un momento dado. En definitiva, sincronía en un momento dado, diacronía a través del tiempo. Pregunta número 13. Localice la correspondencia errónea. La opción D de dedo. Fonética y grafía. No. La fonética estudia los sonidos. Y la grafía lo estudia la ortografía. El resto es correcto. Semántica estudia el significado de las palabras. Morfología estudia la palabra en sí misma, la estructura de la palabra. Y la fonología estudia el fonema. Pero la fonética lo que estudia es el sonido. Y la grafía la estudia la ortografía. Pregunta número 14. No es palabras de sílaba. Opción de dedo. A, E, D, O. Ahí hay dos hiatos. A, E, D, O. Por lo tanto hay 4 sílabas. Cada vocal de cada hiato es una sílaba distinta. En el resto lo que hay pues son diptongos, por tanto son 3 sílabas. Fíjense ustedes en la opción C, leía. Alguien puede decir, mire usted, eso puede ser un triptongo, porque primero hay el encuentro de 3 vocales, I, A, X. Y además se guarda la estructura vocal alta, vocal media y vocal alta, que es la estructura que exige el triptongo. Pero para que fuera triptongo, el acento fonológico tendría que recaer sobre la vocal del medio. Y aquí el acento fonológico recae sobre la primera vocal. Entonces eso ya deshace el triptongo. ¿Vale? Ojito con eso, Repito. En el triptongo tiene que haber estas condiciones, tienen que darse estas condiciones, estos requisitos. Primero, encuentro de 3 vocales. Segundo, una estructura completa, vocal alta, seguida de vocal media o baja y vocal alta. Y tercer requisito, el acento fonológico tendría que recaer en la vocal del centro, no en la vocal primera ni en la última. 15. Indique la palabra que no contiene IA. Caimán. Poseen, vean que es el encuentro de 2 vocales medias, por lo tanto, hiato, y ahí esa palabra sería trisílaba. Corta uñas, nuevamente nos encontramos con la palabra con un encuentro de 2 vocales, una baja y una alta, pero el acento fonológico recae sobre la alta y aparece un hiato. Y canoa es el encuentro de 2 vocal media con una baja, por lo tanto también hay un hiato. Recuerdo que para que haya diptongo solamente se da en el encuentro de 2 vocales, una de las cuales necesariamente ha de ser una vocal alta. La 16, esa es una pregunta que no aparece en el temario este año, de todas formas es la pregunta, la opción C. 6 y 5 fonemas repetidos, pero este año no tenemos fonología. Pregunta 17. El análisis morfológico correcto es A. Pre, que es el prefijo, juicio, que es el lexema, y la S final, que es el morfema de plural. Pregunta 18. Localice el error en el análisis morfológico de la palabra contables. El error es la opción A, la sílaba es el plural de aquellas palabras que terminan en consonante.
ejemplo, tablón, tablones, carácter, caracteres, etc. Y disculpe, vamos a sí. En la opción, claro de la A, pero en la opción C que dice que la A es vocal temática, contable no lo calificamos como un adjetivo. Sí, pero mira, ojo que ya lo dije en su día, pero vuelvo a repetir y también que no lo he experimentado. Por lo general, en aquellos derivados, el contable es un derivado, porque tiene un sufijo. Aquellas palabras que tienen prefijo o sufijo son palabras derivadas. No palabras compuestas. Las palabras compuestas son las que tienen dos lexemas. Por ejemplo, corta uñas es un verbo, corta uñas que es un sustantivo, agridulce que son dos adjetivos, son palabras compuestas. Las palabras derivadas son aquellas que tienen un prefijo o un sufijo o prefijo y sufijo a la vez. Serían derivados parasintéticos en ese caso. Aquellos derivados que con prefijo y sufijo a la vez son derivados parasintéticos o derivación por carácter. Aquí tenemos contable. Contra, excelente. A, total temático. B, morfema de sufijo, derivativo. Y la S, otro morfema gramatical de plural. ¿Qué pasa con esta? ¿De dónde deriva contables? De contabilidad. Deriva del verbo contar. Con lexema A, vocal temática, la primera conjugación, la R que nos indica que es un morfema de infinitivo. Entonces, los adjetivos que derivan de un verbo, por lo general, arrastran la vocal temática del verbo primitivo. Lo mismo que tener. Ten, lexema, y vocal temática, que es el verbo tener, y ya saben ustedes cómo, si no repase lo que vimos aquí, que la E, vocal temática de la segunda conjugación, la mayor parte de su conjugación se convierte en I. Y esto es el tema de un artículo. ¿Vale? A mí me parece que esto no es muy apropiado para ponerlo en este curso, pero aparece así en el tema. Así que vaya a la derivación, en el tema que sea, y estudien bien eso. Esto por lo general suele darse siempre en los adjetivos derivados de un verbo primitivo, o de una palabra primitiva que es un verbo. Porque en la vocal temática solamente nos encontramos, es un morfema propio y característico y exclusivo. La vocal temática es exclusiva de los verbos. Y luego los adjetivos derivados de ese primitivo, ese verbo primitivo, arrastra la vocal temática que tiene. Lo temible, apreciable, a esa A tiene de apreciar, esa A sería una vocal temática. No sé en qué examen, en qué tema aparece esto. ¿En el? Bueno, pues véanlo y estudienlo bien. Y además en el libro aparecen varios ejemplos de esto. Bien, la pregunta número 19. Una serie formada solo por nombres. Fíjense ustedes, solo aquí aparece sin tilde, y es correcto. Hasta hace poco, hasta hace 2 o 3 años, solo cuando era adverbio iba con tilde. Y cuando era adjetivo, iba sin tilde. Esa era la norma de la Real Academia hasta hace muy pocos años. Parece que hasta hace unos 3 años o así. Ahora dicen ellos, no, solo siempre sin tilde. ¿Ya? Lo digo porque muy probablemente ustedes encuentren textos
libros o ideas que se han escrito hace pocos años y aparece con la tilde, que cuando se escribió era correcto. Pero es más, hay autores, y yo coincido totalmente con ellos, porque yo estoy totalmente en contra de esta norma, y explico por qué, que dicen, solo cuando es adverbio tiene que llevar la tilde, para precisamente distinguir que es adverbio. Vargas Llosa, él solo cuando es un adverbio pone la tilde. Y lo mismo pasa con esta, esa y aquella cuando es pronombre demostrativo, también pone la tilde. Tiene toda la razón. Vamos a ver. Si yo digo, solo vino un niño solo, pues solo significa solamente. Vino un niño solo, adjetivo. Por lo cual el primer solo sería un adverbio y el segundo solo sería un adjetivo. Pues usted me lo pone igual. ¿No dice usted que la tilde diacrítica se usa precisamente para distinguir en las categorías gramaticales que inciden en una misma palabra? Aquí se da el caso totalmente. Luego dice la reglamentación, hombre, no, es que no es una regla que obligue, es solo una recomendación. Dice usted, para recomendaciones no hace falta. Hace falta sostener ahí una institución con lo caro que sale para que solo se limite a recomendar. No, oiga, ¿te fija o no fija? La Real Academia en el siglo XVIII se creó con este lema: limpia, fija, limpia y da esplenda. Limpia, fija y da esplenda. Si usted ni limpia ni fija, sino que recomienda, cierra el chiringuito. No estoy caliente. Es que estas cosas son tan evidentes, pero bueno, como es que tanta gente es sabia y tan sabia, no se dan cuenta de estas cosas. Pero es que además no hace falta, las cosas que se cambian mucho, malas son. Fíjate porque si es que están cambiando constantemente la realidad, en 3 o 4 años se han dedicado a cambiar las reglas. Tranquila, que eso es como la Constitución. Cuanto menos se toca, mejor. Entonces lo recomendable es no usarlo. No ponerlo porque luego la regla que salga ahí, bueno, pues aquí académicamente, pues hombre, Juan Ramón Jiménez en su día, usted, el fonema es J. Por lo tanto, yo pongo con J todas aquellas palabras que llevan ese sonido. Coraje y gemido, todo lo ponía con J. Pero claro, eso lo hacía Juan Ramón Jiménez porque era Juan Ramón Jiménez. Si lo haces tú o yo y lo mandan a la M, ¿no? Depende de la autoridad. Exacto. Y ahí no se falta ningún sustantivo. Se sobreentiende muy bien. ¿Y saben ustedes de dónde, ahora por esto, de dónde procede la palabra mierda? ¿Saben de dónde procede? Bueno, No, es del latín. Sí, emérita. Pero emérita no es lo de la guardia. no, eso es benemérita, del buen nombre. Probablemente la palabra emérita en latín. Civitas emérita era una ciudad de prestigio. Por ejemplo, Mérida, ciudad de Mérida, ahí es una ciudad de prestigio. Civitas emérita. Luego por la evolución, la E principal pues se va, la E con la que se empieza lo mismo que spiritus, que antes era muchas E, cuando empieza la palabra por E, por lo general se pierde. Emérita. La T intervocálica se sonoriza, el D. Entonces tenemos que emérita da mérita, porque además se pierde la vocal protónica, la vocal que está antes de la C. Y se quedaron ahí las palabras que hoy tenemos en español, calcadas exactamente igual del latín, se llaman palabras cultas, ocultismos. Son las palabras que tenemos, por ejemplo, cuadrícula. Eso es un cultismo. ¿Por qué? Porque está calcado del latín. Semicultas son las que se quedaron a media evolución, como por ejemplo mérita, no dice emérita,
sino médica. Pero ¿cuál es la palabra definitiva de emerito?